Listo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en este programa especial. Es un placer para todos nosotros, los que estamos aquí presentes, darles la bienvenida también y agradecerles su presencia y su interés en este evento. Es el segundo Congreso Internacional El Nuevo Tiempo de Anáhuac. Este programa lo hemos concertado precisamente para poderles presentar las ponencias, los horarios y bueno, que nos conozcan también un poco a cada uno de nosotros para que también puedan saber cuáles son las temáticas que se van a tratar en este par de jornadas, los días 12 y 13 de agosto, allá en el Centro de Estudios Interculturales Netzahualcóyotl. Contamos con la presencia de varios de los ponentes, que en esta ocasión son mi compañero y amigo César Morlán, la maestra Lili Martínez, la maestra María Elena Romero, la KIG Anita González, el periodista Rolando Lino, el maestro Canek Estrada y el maestro Omar Bucio. También les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias también por su presencia y por su puntualidad. Bueno, pues si gustan, podemos dar inicio. César, ¿te gustaría tomar la palabra para platicarnos cuál es el espíritu de este congreso? Claro que sí, amigo. Pues, muchísimas gracias de que estemos aquí reunidos. Yo estoy muy contento de esta oportunidad de algo que pretendemos se vuelva una tradición anual, ¿no? Desde que lo comenzamos, pues hace 2 años hicimos un breve experimento y a un poquito más pequeño, pero ya el año pasado decidimos hacerlo de forma más grande, ya de alguna manera se le conmemorando pues la caída de Tenochtitlan en 1521, después 1522 y un año después de haber caído la ciudad. Y ahora en este año, pues es justamente es que escogemos las fechas el 12 y el 13 de agosto, 13 de agosto porque sabemos que es la fecha pues en la que se conmemora, aunque sabemos que era juliana, pero se conmemora la caída o la entrega de esta ciudad de Tenochtitlan, además de ser una fecha de alineación arqueastronómica, solar arqueastronómica de la familia del 52. Entonces, este año, que además coincidirá el 13 de agosto con la conjunción inferior de Venus, así es que va a estar bastante bien aspectada en lo que son alineaciones solares y la cuestión con Venus. Y muy contento porque pues hemos crecido, ahora ya tenemos participaciones pues de una manera internacional, tenemos también gente, va a estar de los mayas quiché, de allá de Guatemala, y también de alguna forma también lo que son el pueblo zapoteco, ¿no? Con la filosofía zapoteca, con el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, también ya muy reconocido. Y realmente estamos muy contentos. También la parte de los mayas, tenemos aquí a Anita y también al excelente mayista y que nos ha inspirado también con su trabajo, Canek Estrada, el maestro Canek Estrada, que también estamos por acá. Y obviamente, pues todos los que ya conocemos, Lili, Marilena, Nahui, aquí Rolando, también vamos a estar Tere García, y por ahí, ¿quién más me falta? Eli Barreno. Willy Barreno, de allí, de los Altos de Guatemala. Entonces, muy contentos, realmente muy contentos, muy entusiasmados de que este próximo 12 y 13 de agosto, así es que pues por ahí los vamos a esperar. Tenemos muchas cosas que presentar nuevas desde el año pasado que hicimos el primero, y esa es la idea, ¿no? Que cada año presentemos nuevas cosas, toda la investigación sigue, es un hilo conductor, no es algo congelado ya, sino nosotros seguimos avanzando y avanzando, y yo creo que ese es el espíritu de lo que sería este segundo congreso. Además, pues de que ya estamos tratando también por ahí de desvincularnos un poquito del gregoriano, ¿no? De tratar de a ver si podemos lograr una decolonización, una descolonización del calendario en un futuro, que podamos desligarnos de esa unipolar forma de entender pues la realidad o del tiempo, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de avanzar en esta parte. Así es que, pues, amigo, pues les agradezco a todos que estén aquí en este momento y los esperamos en el 12 y 13 de agosto. Te cedo la palabra, querido Tlacuilo. Muchas gracias, César. Así es, el hilo conductor de cada una de las ponencias que vamos a presentar en este congreso precisamente pues, es la concepción tan particular del tiempo y el espacio, la manera
que lo hacían los antiguos mexicanos, y de alguna manera vamos a ver también cómo pues estaban hermanados, como tú lo comentaste, como hilo conductor tenían precisamente a la cuenta del tiempo, ¿sí? Más allá de las diferencias y de las específicas cuestiones que había locales, lo sabemos, había precisamente una concepción que los hermanaba y los unificaba en varios sentidos, ¿no? Incluso en tiempo y en espacio. Esto es muy interesante. Y sí, ciertamente comentábamos, en algunas ocasiones hemos comentado que precisamente el volver consciente un ciclo que no seguíamos o que no teníamos consciente, pues nos ayuda a precisamente a modificar nuestra percepción y nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Y si lo hacemos de manera cotidiana, si lo hacemos de manera reiterada y de manera dedicada, pues van a ver cómo sí existe una nueva forma de experimentar, una nueva forma de pensar y, ¿por qué no también hasta una nueva forma de vida inspirada justamente en las herramientas y en la herencia que nos legaron nuestros antepasados? Pues les doy la bienvenida también a todos los que nos acompañan en Facebook Live. Y bueno, pues me gustaría presentarles brevemente el programa del segundo congreso. Posteriormente vamos a darle la palabra a cada uno de los ponentes para que nos presenten y nos den una breve introducción de lo que va a tratar cada una de sus ponencias, porque bueno, pues esa es de lo que se trata aquí, de que las personas que nos están viendo puedan conocer cuáles son las temáticas, cuáles son los enfoques, cuáles son las aristas que vamos a tocar de este tema tan apasionante. El sábado 12 de agosto vamos a dar inicio muy tempranito, a las 8 de la mañana, con una bienvenida y una apertura de rumbos a cargo de la maestra Marisela Ugalde. A las 8:45 vamos a tener la inauguración formal del evento, donde vamos a estar presentes cada uno de nosotros. A las 9 de la mañana vamos a tener lectura de Tonali con la maestra Lili Martínez, y a partir de ahí arrancan las ponencias. A las 10 de la mañana vamos a dar inicio con mi compañero Rolando Lino, con la ponencia Tonalámatl, una guía para el mundo onírico. A las 11 de la mañana, el profesor Omar Bucio, con las matemáticas ancestrales y la comprensión de la cuenta del tiempo a partir de las matrices epistémicas del cosmo-biocentrismo. Al mediodía, develando el lenguaje simbólico del Tonalámatl con la maestra Lili Martínez. A la 1 de la tarde, las 13 constelaciones del mundo maya, ciencia y cosmovisión, con la maestra María Elena Romero Murguía. Después vamos a hacer una pausa de 2 horas para comer, ¿sí? Para también reposar un poquito y comer, mucha calma. Y a las 4 de la tarde retomamos el Congreso con la filosofía de la luz en la astronomía y el calendario de los zapotecos. Una ponencia que va a ser transmitida vía remota desde Oaxaca con el doctor Juan Carlos Sánchez. A las 5 de la tarde vamos a tener la última ponencia de esta primera jornada, la masacre de Toxcat, como fecha verificadora de correlaciones calendáricas con César Morlán. Este es el programa para la primera jornada, el sábado 12 de agosto. Y bueno, al siguiente día, en un Tonali Macuili Tochtli, vamos a tener lectura de Tonali. Vamos a abrir nuevamente con lectura de Tonali a las 8:45 con el compañero Rolando Lino. A las 9 de la mañana, la primera ponencia de esta jornada, descolonización del calendario, una mirada desde el mundo maya. Una ponencia que también se va a transmitir online desde Guatemala con el maestro Willy Barreno. A las 10 de la mañana, Tonalámatl, naturaleza y tiempo, que va a estar conducida por su servidor. A las 11, la matemática del Cholquij y la misión del Jun Winak, con la Ajquij Ana María González López. Al mediodía, el ciclo de eclipse de 871 días, con César Morlán. A la 1 de la tarde, calendarios coloniales de tradición quiché y sus analogías con los códices del Grupo Borgia, con el maestro Canek Estrada. No vamos a tener espacio para comida el domingo, ¿sí? Y a las 2 de la tarde, la revisión de cualidades bueno, malo e indiferente y su consideración en algunos ejemplos de violencia con la maestra Tere García. Por último, la última ponencia del Congreso, de esta jornada y del Congreso, a las 3 de la tarde, la proporción áurea en el calendario de Anáhuac con César Morlán. Y por último, a las 4 de la tarde vamos a dar clausura oficial a este evento. Así como pueden ver, va a estar bastante nutrido. Los temas son muy variados, los enfoques también
son bastante variados, algunos de ellos muy novedosos. Y bueno, pues como mencionó César al inicio, pues vamos a tener obviamente la temática desde la perspectiva de los zapotecos, desde la perspectiva mayo-quiché y desde la perspectiva pues de los pueblos del centro del país. A partir de este momento me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos compartir pues que nos dirijamos al público para platicarles un poco de qué van a tratar cada una de nuestras ponencias. Vamos a dar inicio entonces con los temas del sábado 12 de agosto. Le vamos a ceder la palabra a mi compañero, el periodista Rolando Lino, periodista, divulgador y onironauta, miembro, ¿sí?, de Caltona. Rolando, buenas noches, ¿Cómo bienvenido. estás, Gerardo? Qué gusto saludar a todos. Antes que nada, me gustaría también hacer un reconocimiento a la imagen de este congreso, porque ha sido una de las imágenes que ha revitalizado nuestro compañero Itlacuilo Gerardo Ingram, que corresponde a la lámina número 51 de la Moschli Borgia, y que realmente es una pieza bellísima. Ya viéndola ahora revitalizada, el Borgia pues obviamente es muy hermosa, pero ya revitalizada pues es verdaderamente volver a traerla al presente, y por eso que me gustaría mucho hacer un reconocimiento a ti, Tlacuilo. Muchísimas gracias Muchas gracias. por esta imagen y por todas estas que nos has permitido revivir, que has revitalizado tan magistralmente, cuidando hasta el más último de los detalles para que el mensaje contenido en este documento, en este artefacto, porque es más allá que un documento, esté vivo de nuevo y esté otra vez ante la luz de los ojos de los habitantes de este siglo y de este tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, y aprovecho también para decir que también estás presentando esta semana Los Señores de la Noche, así que maravillosos días de imágenes de Tlacuilo Gerardo Ingram. Muchas gracias, Muy bien. Rolando. Un placer. Sí, muchas gracias a ti. Y bueno, pues sí, me toca a mí abrir el congreso. Creo que parte de nuestro trabajo en Caltona, pues nosotros llevamos ya bastante tiempo, cerca de una década, trabajando juntos. De manera individual, pues llevamos mucho tiempo con el trabajo y la inquietud hasta que empezamos realmente a unir esfuerzos y a tratar de buscar el camino entre todos. Llevamos ya, vamos para la 10ª cuenta siguiendo digamos, lo que se le llama la cuenta caso Nicholson. Llevamos ya unos 10 Tonalpohuallis en ella, y sobre todo para nosotros siempre la apuesta fue y ha sido el vivirla, no solamente el estudiarla, porque para nosotros esa distancia que impone a veces el estudio, decir, no, yo nada más lo veo, lo disecciono y regreso el objeto de materia y de estudio al archivero, nunca nos ha gustado. Nosotros yo la verdad es que quería encontrar el agua para sumergirme en ella y nadar en ella y beberla y vivirla y bañarme en ella, y no solamente para observarla. Entonces, desde el principio, para mí esa fue la apuesta. Y algo que también fue como una especie de encuentro necesario en la vida, es que desde muy pequeño, desde que era niño, yo tuve una intensa actividad onírica desde los 6, 7 años, muy fuerte, a tal grado que cambió la dinámica familiar en mi casa, porque yo tenía actividad onírica muy fuerte, me pasaba el sonambulismo, tenía yo sueños muy intensos. Y bueno, en ese tiempo se me trató desde el punto de vista médico, porque pues ya se había convertido hasta cierto punto en un problema. Y a lo largo de la vida fui buscando diferentes formas yo no quería dejar de tener esos sueños, lo que quería era incentivarlos y ver qué había detrás de ellos. Leí muchísimo sobre el tema, pero pienso que no fue hasta que entré en el Tonalámatl que realmente comencé a tener un orden en esa forma de vivir. Primero, bueno, el primer acercamiento que tuve entre estos dos aspectos de la vida fue básicamente cuando leí a Carlos Castaneda hace muchos años, y entonces me di cuenta que había algún tiempo aquí. Después, cuando comencé a encontrar en las fuentes que se hablaba siempre de un libro de sueños, dije, qué lástima, ojalá ese libro de sueños hubiera sido preservado, porque lo que se dice es que aquel libro de sueños fue destruido, ¿no? Pero en realidad, cuando empecé a seguir el Tonalámatl día con día, y cuando comenzamos a trabajar intensamente las imágenes y aplicar la enseñanza de las imágenes en el día a día, y comenzamos a ampliar los significantes, y digo significantes porque prácticamente el Tonalámatl está lleno de significado, pero también tiene muchos significantes.
me di cuenta que la relación que había con el mundo onírico era muy amplia. Entonces comencé a estudiar, a escarbar en ese terreno y a ver qué encontramos, y empecé a encontrar mucha información interesante, y sobre todo que como era un tema que yo conocía de la otra parte, un tema que yo había estudiado desde la perspectiva de la neurociencia, por ejemplo, lo conocía bastante bien, desde la perspectiva de la psicología. Entonces comencé a darme cuenta que efectivamente todo eso que se narra hoy desde los estudios de la neurociencia, todo estaba implícito, y el libro no estaba perdido, o al menos si había un libro específico, pues a lo mejor sí está perdido, pero el Tonalámatl es un libro que contiene perfectamente toda esa información. Para mí, por ejemplo, un ejemplo claro de todo eso es un tema que hemos abordado mucho en las sesiones de los programas de Tlapohuía, y que es la serpiente de coral, la serpiente de color rojo, que aparece, por ejemplo, en el contexto de la sexualidad, descendiendo de la noche. Y cuando uno revisa, por ejemplo, los estudios acerca de la actividad onírica más recientes, se puede dar cuenta bueno, la serpiente roja en el contexto del Tonalámatl representa mucho la energía sexual. Y cuando uno estudia el comportamiento del cuerpo humano a nivel neurociencias, a nivel de estudio completo de dónde se desarrolla actividad, por ejemplo, cuando existe el sueño REM. El sueño REM es este sueño que seguramente todos ustedes conocen, cuando los ojos empiezan a brincar, a moverse mientras uno está dormido. Cuando usted ve a una persona teniendo ese tipo de actividad en los ojos, es que esa persona está soñando en ese momento. Cuando se estudia el sueño REM, se salta a la luz que una de las partes que más entran en actividad durante el sueño REM son los centros sexuales, ¿no? Y todo lo podemos demostrar físicamente cuando despertamos y nos damos cuenta que tuvimos actividad onírica, pero también tenemos humedad, tenemos erección. Esto se debe precisamente a que esa parte está activa. Y curiosamente también está activa una parte de nuestro cerebro que tiene mucho que ver con las partes creativas. Cuando uno analiza la gráfica de la actividad cerebral, que generalmente ronda entre los 18 y 30 Hz en una vida normal de vigilia, cuando uno se encuentra ante un momento creativo, cuando está tratando de resolver un problema y de repente esa solución llega, el eureka famoso, la actividad, digamos, eléctrica del cerebro se dispara, se va a 70, se va a 80. Cuando nosotros estamos en sueño REM, también. Y cuando hay actividad sexual, también. Comparten esas tres fases, esos tres momentos. Entonces, por ejemplo, ese común denominador lo vi. Lo vi también, por ejemplo, en el descanso. La diferencia entre el cochilistli, que es el dormir y descansar, y, por ejemplo, el temixoch, que es el sueño florido. Esta diferencia es muy importante porque cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, sueño REM, nos damos cuenta que para que el sueño REM sea posible, se nos requiere una fase de descanso, una fase de por lo menos 3 horas de descanso, en el cual no hay actividad onírica, ¿no? Simplemente hay sueño, descanso, recuperación. En ese momento se recupera muy bien el cerebro, se recupera el cuerpo, es un momento de excesiva, momento de salud. Pero cuando esta fase pasa, viene un cambio. Nuestro cerebro experimenta un cambio interesantísimo, que es cuando empieza la fase REM del sueño y entonces comienza la actividad onírica. Esto está también previsto por ejemplo, la terminología que existe en la antigüedad y que, por ejemplo, podemos encontrar en los diccionarios de Molina acerca del sueño. Está perfectamente determinado y delimitado. En fin, comenzamos a encontrar todo esto. Entonces, cuando llegamos a un punto, nos dimos cuenta que ya había lo suficiente y creamos un curso para hablar de ello. Y pues hicimos un recorrido, y eso creo que fue la base para entender esto de una mejor manera, y que sobre todo en nuestra civilización actual, que tiene esas dos facetas desde mi punto de vista. Por un lado, tenemos grandes investigaciones acerca del sueño. Hasta hace muy poco tiempo, en la década final de los 70, principios de los 80, se aceptó, fíjense nada más, se aceptó la existencia del sueño lúcido, sí, cosa que había existido siempre, pero apenas se aceptó la existencia del sueño lúcido porque se pudo demostrar a través de la neurociencia. Tenemos grandes avances, pero por el otro lado también tenemos un concepto muy reducido acerca de lo que es el sueño. Pensamos que el sueño simplemente es una actividad que se tiene en la que nuestra mente fantasea para reciclar pensamientos de la memoria y afianzar la memoria. Para los antiguos mexicanos no existía absolutamente esto, ¿no? Era una actividad mucho más importante, era central en la vida. De hecho, cuando yo saqué la proporción, nosotros pasamos aproximadamente un tonali de cada trecena en el sueño REM. Si tenemos una actividad onírica, obviamente, que le damos tiempo.
Y además tenemos por lo menos una trecena completa de un Tonalpohualli en el sueño REM. Por eso yo les digo, pues, estamos en Mictlán, porque cuando generalmente vemos una referencia en el Tonalámatl a través de las imágenes en el Mictlán, lo que vemos es precisamente a Mictlán Teputli, vemos esa parte, porque hay una relación muy estrecha que entre el acto de morir, la muerte en sí misma, Mictlán, Miquistli, Mictlantecutli, tienen que ver directamente, obviamente, con el acto de morir, el acto en que vamos a morir. Pero todas las noches, cuando nosotros nos recostamos, también morimos. Tenemos una muerte, y eso está también expresado en el Tonalámatl. Incluso a través del ritual se ve cómo las personas entran en ese Mictlán y con esperanza de llegar a él, tienen su rollito de leños, de ocote para hacer su ceremonia, o tienen una ofrenda y están entrando en las fauces de Mictlantecutli. Entonces, ahí hay muchas referencias interesantes, pero además toda la secuencia previa, ¿no? El ahorro de la energía sexual, la buena alimentación, todo eso para preparar una fase como por ejemplo la que empieza en las trecenas del Mictlampa, ¿no? Que son trecenas donde está muy claramente definido una fase en la cual hay que dedicarle tiempo al sueño REM. Y hoy, por ejemplo, en el presente, los grandes estudiantes del sueño se dan cuenta cómo esa interacción precisamente entre la alimentación, la preservación de la energía, la celebración de ciertos actos rituales, influyen mucho para mejorar la vida onírica. Entonces, de todo esto vamos a hablar en esta ponencia, en la cual vamos a invitar a todas las personas a que, en primer lugar, le den una nueva importancia a la actividad onírica, y en segundo lugar, también sigan el Tonalámatl, porque el Tonalámatl también es una vía que, además de hablarnos del autoconocimiento, hablarnos de muchas cuestiones que tienen que ver con el espacio físico, también tiene que ver con esa actividad. Se le puede también ver desde esa perspectiva y obtener muchísimo conocimiento y beneficios en esta vía. Así que, pues en eso va la ponencia. Ojalá nos puedan acompañar en esta apertura del Congreso. Será muy interesante hablar de ello con todos ustedes. Muchas gracias, Rolando. Muy interesante, una perspectiva sin duda novedosa con respecto a los usos, las aplicaciones que puede tener el Tonalámatl al día de hoy. Tendemos a pensar que es una herramienta que pertenece a los museos exclusivamente, que pertenece exclusivamente a algún grupo de personas, y lo cierto es que también podemos ocuparlo para diversas actividades, incluso de la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a continuar con nuestro viaje por este congreso y le vamos a dar la palabra al maestro Jonathan Omar Bucio Rivera, profesor de educación básica, docente e investigador, divulgador de las etnomatemáticas. Su ponencia, las matemáticas ancestrales y la comprensión de la cuenta del tiempo a partir de las matrices epistémicas del cosmobiocentrismo. Omar, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Creo que ahí me escucho, ¿verdad? Perfectamente. Ok, pues primero agradecer la invitación. Una disculpa porque tuve problemas con el internet, pero ya, afortunadamente estamos aquí. Pues gracias, estimado maestro y tranquilo, Gerardo Ingram, por la presentación. Y para mí es un honor poder estar compartiendo con grandes personalidades, no solamente de la calendárica, sino incluso también de los conocimientos ancestrales sobre esta cuenta. Fíjense que cada ponencia tiene o rescata las matrices epistémicas del humanismo a partir de lo junto con metodologías, trabaja con uno de los gradiólogos del movimiento indígena. Mi cámara porque creo que tengo un poco de señal inestable. Con uno de los grandes ideólogos del Cono Sur, el gran Gilata David Choquehuanca, quien a partir de su propuesta de la geopolítica del vivir bien nos ha planteado, ¿no?, cómo podemos rescatar el cosmobiocentrismo. Y yo, a partir del conocimiento del Nepohualcinci como instrumento de cálculo y también de enseñanza de las matemáticas ancestrales, y por ende también a partir de un enfoque no matemático, pues voy encontrando ciertas correlaciones entre la cuenta del tiempo, el uso de este instrumento en su, digamos, fase más pura, que es la base vigesimal, y que, bueno, a partir de eso la idea es cómo se puede ir descolonizando el pensamiento
a partir de la enseñanza de estas matemáticas. Sobre todo rescatando algo importante, porque hay que entender que nosotros somos parte de un sistema mundo. Y ese sistema mundo pues descansa sus principios y sus bases filosóficas a partir del sistema capitalista. Aquí la invitación y la reflexión con esta ponencia, pues se trata de entender cómo nuestros abuelos nos heredaron este conocimiento a partir de entender primero que las matemáticas, pues básicamente se desarrollaron en estas latitudes a partir de la comprensión de la cuenta del uno, y eso ya, pues los diferentes maestros nos lo han ido mostrando. Y por el otro lado, pues bueno, la idea es recuperar el cosmobiocentrismo como una matriz no solamente filosófica, sino incluso epistémica, donde el hombre se quite del centro y en este caso la naturaleza, la, la vida se ponga al centro como una posibilidad y verlo como un horizonte de vida, ¿no? Incluso hay teóricos y filósofos que han planteado la posibilidad de que esto sea una nueva perspectiva, no solamente como individuos, sino como sociedades, donde podamos empezar a trabajarlo. Y esto rompe de cierta manera con que nos han impuesto desde la escuela, enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, y más a raíz, que bueno, ahorita recientemente a partir de todo lo que se ha aplicado en redes sociales, pues lo que ha generado, ¿no? Este nuevo modelo educativo que está queriendo implementar en las escuelas de México. Sin embargo, bueno, ya en particular, pues traemos ya todo un trabajo de por lo menos 12 años trabajando con esta matriz de cálculo ancestral que es nuestro Nepohualcinci, y cómo podemos empezar a cambiar la perspectiva, pues no solamente de la enseñanza de las matemáticas, sino incluso una enseñanza y una filosofía de vida hacia las relaciones con la propia digamos, materia como tal, que son las matemáticas, la comprensión de todo lo que nos sirven las matemáticas y bueno, cómo esto también de cierta manera descansa en correlación con estas cuentas del tiempo. Entonces aquí lo interesante es cómo desde el Cono Sur, a partir de estos estudios que hemos emprendido desde inicios de este año, pues hemos ido acercándonos a aprender cómo nuestros pueblos, como lo son el quechua, el aymara, pues han planteado, ¿no?, este nuevo horizonte de vida como una posibilidad, no solamente de rescatar a nuestras comunidades, sino a partir de esta noción de la comunalidad, como se le ha llamado al menos acá en Oaxaca, con ideólogos como Jaime Martínez Luna o Benjamín Alvarado, pues podemos empezar a construirlo, ¿no? Y sobre todo que podemos descansar ahora sí en bases pedagógicas más geolocalizadas hacia nuestro contexto, hacia nuestra realidad, y pues sobre todo, ¿no?, entender que las matemáticas se desarrollaron precisamente para llevar pues esta cuenta del tiempo, ¿no?, a partir y cómo también los niños y adolescentes van comprendiendo el uso de este instrumento ancestral, pues se van acercando, ¿no?, a estas nociones, la geopolítica del vivir bien, como una posibilidad, ¿no?, de rescate, una propuesta pedagógica diferente, una propuesta pedagógica decolonial, y como también desde esta matriz del cosmobiocentrismo, como una posibilidad no solamente filosófica, sino incluso epistémica, que está expresada en la bandera huipala como una bandera que por sí misma pues no solamente es un código, sino representa todo un movimiento social y de resistencia de ese colonialismo. Y sobre todo, pues bueno, romper la idea, ¿no? Porque muchas veces en este sistema capitalista se ha entendido que los alumnos, o en este caso los niños, pues tienen que aprender las matemáticas para entrar en una lógica de progreso y desarrollo tecnológico, cuando la clave, desde mi muy particular punto de vista, está más bien en comprender los ciclos de la naturaleza, no para ser superiores a ella, sino coexistir con la misma, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, esta visión holística del universo, pues nos pueda dar un sistema no solamente referencial, sino entender la vida desde otra perspectiva muy diferente a la cual nosotros pues siempre hemos educado a nuestras generaciones. Sobre todo entendiendo que en este sentido, pues en la idea de una pedagogía de rostro propio y corazón verdadero, pues también ir emancipando a las futuras generaciones para que no repitan los patrones y los comportamientos y los conocimientos que ya traemos de años y años y años de colonialismo, sino aquí es ver otras matrices, ver otras posibilidades y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, empezar a decolonizar desde las matemáticas, desde esta comprensión del tiempo que es un calendario nuestro, el más exacto que jamás haya desarrollado la humanidad, y por ende, pues
hacer una aportación pedagógica, pues no solamente para México, sino incluso para todo el continente andino anáhuac. Y yo hasta ahí dejaré mi intervención. Muchísimas gracias y aquí seguimos. Muchas gracias, maestro Omar. Un tema sumamente interesante a partir de estas herramientas de las matemáticas ancestrales. Bueno, pues definitivamente se puede dar un nuevo paradigma con el cosmobiocentrismo. Muchas gracias por tu participación. Bienvenido. Bien, continuamos con el sábado al mediodía con la maestra Lili Martínez Telles, investigadora, profesora y divulgadora, con Develando el lenguaje simbólico del Tonalama. Lili. ¿Qué tal? Muy feliz noche tengan todos ustedes. Pues para mí va a ser un verdadero placer compartir con todos ustedes, los que estén ahí presentes el día de la charla, esta experiencia que yo he vivido a nivel personal. Como ya bien dijo mi compañero Rolando, yo también soy parte de Caltonac, y el hecho de estar experimentando cada día la coordenada o el tonali que marca el tonalama y analizando ese lenguaje simbólico que construye cada tonali, pues he despertado y he tenido más certeza de la vida. Entonces de eso se trata mi conferencia, de compartirles un poco ese descubrimiento que yo he tenido, y sobre todo que el tonalama contiene saberes sagrados que nos despiertan, que nos animan, que nos entusiasman, que nos motivan, que nos ayudan a ver esta vida en sentido positivo, con ilusión, porque vivimos en una sociedad en la que nos movemos muy deprisa, en la que la programación demanda que no perdamos el tiempo, que seamos muy productivos, y se nos ha olvidado que estamos aquí para disfrutar, y que en ese instrumento, en esa matriz generadora de realidad, porque creo que para mí eso ha sido, pues yo he descubierto que la vida puede ser placentera, puede ser plena, que cada situación tiene una razón de ser, y cada elemento que yo veo en ese tonalama, en una coordenada en particular, me invita a cierta ritualidad, a ciertos ejercicios de meditación, a cierto eh, a cierto personaje que tengo que desarrollar, ¿no? Porque está claramente lo que tengo que hacer ese día. Entonces, yo los invito a que ustedes vengan y se enteren un poquito más de lo que significa este lenguaje simbólico contenido en el Tonalama, qué nos dice cada signo que está ahí, cuál es la invitación, y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Esta cosmovisión de los pueblos preamericanos, me gustó mucho ese término que dijo ahorita nuestro compañero. Estos pueblos andino-anahuas nos han dejado un legado maravilloso, y es toda una filosofía de vida que vale la pena experimentar y descubrir. Así que bueno, pues los esperamos por allá, y yo estaré muy contenta de compartir con todos ustedes la experiencia de vivir cada día guiada por este tonalama que contiene el tonalpohualli, que es sinceramente la cuenta que lo cuenta todo. Muchas gracias, Lili. Nuevamente una perspectiva novedosa, ¿sí? Una propuesta, como también lo proponía Omar, una nueva propuesta, un nuevo paradigma que nos puede precisamente cambiar, modificar no solamente la visión, sino también nuestra forma de experimentar nuestra existencia y la vida misma. Bien, continuamos. Ahora le vamos a dar el turno a la maestra María Elena Romero Murguía, maestra en educación e investigadora, que nos va a presentar el tema Las 13 constelaciones del cielo maya, ciencia y cosmovisión. Mar, muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal todos? Gracias, Recuilo. Voy a compartir unas cuantas imágenes y Claro que sí. si me das chance, ¿tengo acceso? Adelante. ¿Cómo dices? ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Bueno, bueno, pues más que nada porque las imágenes ahora sí que dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Y la idea, bueno, un poquito de antecedentes míos,
El año que entra cumplo 50 años de dar clase. Empecé muy jovencita, a los 17 años a dar clase, y pues ya el año que entra, cuando menos se da uno cuenta, ya llovió. Y bueno, también muy joven tuve la oportunidad de conocer al maestro Esparza, y pues desde entonces me atrapó, literalmente me atrapó el conocimiento, y pues es algo pues que ya está entretejido, pues, entre mis células, mi carne, mis emociones, ¿no? Entonces, pues ya, digamos que no lo puedo desligar de quién soy. Y bueno, el tema que yo voy a abordar ahora y que me ha encantado es que a través del estudio de las constelaciones mayas, que se llaman Oxlajuntiju, que son los 13 señores de la noche, el comprender que no son nada más constelaciones y que en él ponen un nombre ahí de un perrito o de un venadito, y porque ahí se la alucinaron, ¿no? Y cuando uno empieza a rascar atrás en la cosmovisión, empieza a entender por qué tal constelación está, por ejemplo, al inicio, ¿no?, de la cuenta, qué es lo que está pasando en el año, por qué tal planeta está relacionado en tal fase con periodos de abundancia, de lluvia, etc. Entonces, si algo tuvieron los mayas, y ahí me voy a ir a la siguiente imagen, que esta es famosísima, ¿verdad? El Códice de Madrid, es hermosa, de un astrónomo, es que yo creo que es específicamente también más en la península de Yucatán, tuvieron todas las condiciones para poder ser astrónomos y matemáticos, ¿no? Dado que la península de Yucatán, pues, es una superficie calcárea, plana, que se adhirió al continente, y imagínate, si no tienes grandes montañas, todo está plano, y obviamente no había contaminación visual, ni luces, ni nada. Tú volteas a ver la bóveda celeste y ves 360 grados de estrellas, ¿no? Entonces, claro, ahí empiezas a entender por qué desarrollaron esta parte tan fuertemente, ¿no? Las matemáticas y la astronomía, a diferencia del altiplano, que se desarrolla también la parte más cosmogónica, filosófica, poética, artística, ¿no? Y no quiere decir que uno no lo tenga, el otro, pero como que hubo ahí todas las condiciones, ¿no? Entonces, a través de irme metiendo en esto, me di cuenta que precisamente entender la cosmovisión va uno entendiendo el porqué de la astronomía. Y al revés, ¿no? O sea, uno entiende por qué tal constelación se llama de tal manera y por qué, por ejemplo, hace una cuadratura con otra constelación, y ahí ponen la atención de decir, cuidado, aquí tiene que haber un balance. Cuidado, porque aquí no vas a ver lo que va a estar pasando en otro ámbito, ¿no? Y también algo que me encantó, y aquí es donde precisamente viene la mezcla de la cosmovisión y la astronomía, es que en la mitología maya, Itzamna, que es uno de los más grandes dioses creadores, se casa con Ixchel. Itzamna pues es más solar, Ixchel es más lunar, y ellos tienen a 13 hijos, y esos 13 hijos son las constelaciones, ¿no? También es muy bonito como también se dice que Ixchel es la señora de las 13 madejas. Y ahí también entretejemos precisamente lo que es el telar, la sabiduría del telar. Y se dice que Itzamna crea todo en blanco y negro. Y entonces llega Ixchel y dice, está muy aburrido, vamos a ponerle colorcitos, ¿no? Y entonces le pone 13 colores. Y son esos colores precisamente son los famosos 13 cielos. Entonces, ahí ya, o sea, me saca totalmente de que su concepción, es que son 13 cielos, ¿no? Entonces, como algo cerrado, fijo, pues nada más porque se les antojó, sino ya entender el por qué, y además el 13, pues obviamente, y ahí César no me dejaba mentir, pues son, como él dice, los ladrillos del tiempo, o sea, todo está estructurado en 13, en 7, y entonces, claro, hace sentido organizar el universo, el mundo,
las estrellas, la vida y todo en función de estas proporciones, ¿no? Y que no nada más es a nivel terrestre y en el sentido del equivalente que es el Solkin, no es nada más una cuenta para llevarla aquí en la Tierra, sino Itzamna y Shell organizan todo el universo, es ese, un eje cósmico que va a entrar en un orden y movimiento gracias precisamente a esos 13 planos y juegos entre los 13 y los 9, ¿no? Otra de las cosas que también me encantó también entender de Itzamna, y ahí se parece mucho al altiplano, es estar construyendo este puente, por ejemplo, entre Zipactli y este cocodrilo, dragón, que también, o sea, así como Zipactli tiene que ser sacrificada, el cocodrilo, dragón, Itzamna tiene que decapitarlo para que pueda existir la materia, ¿no? Entonces, ahí va entendiendo esta idea del sacrificio, del caos, entre comillas, para crear un orden, ¿no? Porque imagínate, tú volteas a ver la bóveda celeste y, Dios mío, se te viene encima. Entonces tienes que dividirla, tienes que poner por rebanadas, tengo que entender qué es aquí, qué es acá y cómo se relaciona conmigo, ¿no? Entonces, bueno, en pocas palabras de eso se trata, ¿no? De ir presentando, primero, desde dónde está planteada esto de los 13 señores, y luego irla entretejiendo con la cosmovisión y le vamos a dar una vuelta a las 13 constelaciones. Así que, pues, de eso se trata. Muchas gracias, Mar. Sin duda ya vamos viendo cómo se diversifican las temáticas, pero siempre, como decía César, con el hilo conductor de la cuenta del espacio temporal, ¿no? Que tiene toda la matemática y la cosmovisión, pues están implícitas en cada una de los temas que estamos tratando. Muchas gracias, Mar. Un placer. Bien, vamos a continuar con este recorrido. Fíjate que, amigo, como no está el doctor Juan Carlos, quien conoce muy bien su trabajo es Omar Bucio. Él nos va a hacer ahorita un resumen de lo que será el trabajo del doctor Juan Carlos de la ponencia. Entonces, Omar, si nos haces favor de explicarnos. Tú conoces muy Y bien el claro que trabajo. sí. Pues muchas gracias por el honor y yo creo que desde aquí le mandamos un saludo al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, uno de los grandes exponentes de la filosofía indígena de nuestro México, ¿no? Y en particular de Oaxaca. Y sí, afortunadamente tengo la hecha de conocer un poco del trabajo y de verdad agradezco el honor de poder ser ahorita un poquito el explicador de esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio tiene bastante ya tiempo trabajando un poco con la comprensión de la filosofía zapoteca. Él es originario de Comintancillo, Oaxaca, de la región del Istmo, y bueno, él siendo hablante de la lengua zapoteca, pues empezó, ¿no? Con todos los trabajos de interpretación filosóficos que se encontraron a partir de los trabajos, pues todo lo que ha ido implementando y algo de lo que nos ha aportado el buen Juan Carlos Sánchez Antonio dentro de la filosofía zapoteca, pues esta cuestión de la luz y la oscuridad, ¿no? Como principio primigenio y creador. Entonces, a partir de lo que tuvimos oportunidad en abril de este año de compartir en el diplomado que dio en la Universidad Autónoma Benito Juárez, pues nos ha dado la posibilidad de ir conociendo un poquito más de su trabajo. Entonces, por lo que conozco de él, es más que nada la relación que ha tenido con respecto a la interpretación filosófica, en este caso de la cuenta del tiempo y cómo se ha ido aproximando. Pero algo interesante del trabajo del doctor Juan Carlos, pues bueno, ha sido la posibilidad de que ha encontrado que dentro de la interpretación de estos textos en lengua zapoteca, pues él ha encontrado una correlación matemática entre diferentes números. Entonces, en ese trabajo, bueno, por lo que yo he tenido también la oportunidad de leer un poquito sobre el trabajo del propio doctor Juan Carlos, pues bueno, no solamente es la parte de la construcción numérica desde nuestras matrices filosóficas, ¿no? Sino que en particular cada número en sí representa, digamos, dos elementos fundamentales o duales, ¿no? Por un lado la cuantitativa
y por el otro lado la parte cualitativa. Entonces en la parte cualitativa, en ese sentido, Juan Carlos pues, nos ha ido aproximando a comprender cómo poco a poco, por ejemplo, números como el 1, el 9, el 4, el 13, pues van teniendo una relación matemática, ¿no? Con todo un proceso de observación sistemático, y esta matriz filosófica zapoteca, pues en este caso lo ha proyectado en estos trabajos académicos. Y bueno, tanto ha sido la influencia que ahorita ha sido, al menos dentro del top 10 de los filósofos indígenas, el segundo más importante a nivel Latinoamérica. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues bueno, parte de la conjunción, digamos, de la comprensión de estos conocimientos, pues ha implicado conocer el calendario desde sus diferentes perspectivas, ¿no? Astronómica, religiosa, agrícola, incluso para llevar la propia cuenta del tiempo, ¿no? Entonces, todo esto nos ha permitido ir aproximándonos a estas matrices filosóficas y por ende irlo rescatando, ¿no? Yo al menos en lo particular, bueno, tengo la dicha de haber compartido con él, bueno, siendo nuestro maestro en el diplomado de calendarios, calendario del tiempo y filosofía zapoteca, pues todo esto que nos ha ido pues compartiendo, ¿no? Entonces yo creo que a grandes rasgos sería como una posibilidad, y pues bueno, a partir de aquí empezar a marcar rutas, ¿no? Incluso él ya ha planteado que dentro de este conocimiento matemático filosófico, pues no solamente implica la comprensión de esta mecánica perfecta, ¿no? De los calendarios, sino que incluso como un sistema epistémico, ontológico, de formulación, para ciertos principios, ¿no? Y preceptos, pues, que han ido influenciando, pues, en este caso, el trabajo a lo largo de ese tiempo de investigación. Y eso, pues, bueno, le ha dado la pauta para ir planteando otras posibilidades, y sobre todo algo interesante es que esto nos da una base ya, de cierta manera, de conocimientos, pues, para ir avanzando hacia a lo que él mismo también igual ha comentado, ¿no? Esta crisis sistémica en la cual la humanidad pues ya está inmersa, y que bueno, a partir de aquí podamos ir rescatando esta parte de estos conocimientos como una posibilidad o una ruta diferente de hacer las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, como no solamente va implicando una cuestión matemática, astronómica, incluso, bueno, ya con lo que compartimos algunos de los maestros que hoy estamos aquí reunidos, pues vamos trabajando sobre estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, yo es lo que podría comentar acerca del trabajo del doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, y de verdad que es un gusto y un lujo poderlo tener en este congreso del tiempo de Anáhuac, porque sí es una de las aportaciones más importantes, ¿no? A partir de lo que nos ha ido compartiendo en los diferentes espacios de formación académica que hemos pues ido teniendo, ¿no? Y sobre todo también mencionar que en ese sentido, pues Juan Carlos es una persona bastante sencilla, una persona de muchos conocimientos, que nos ha permitido pues acercarnos, ¿no? A este conocimiento. Yo al menos en lo particular, y bueno, aprovechando un poquito aquí el espacio, pues agradezco, ¿no? Porque incluso muchas de las categorías finales de mi trabajo de investigación, pues los construí gracias a partir del conocimiento filosófico y epistémico que él nos ha proporcionado a partir de esta reinterpretación de la lengua zapoteca en algunos conceptos filológicos, filosóficos, y sobre todo en este concepto dual, ¿no? De luz y oscuridad. Y yo hasta ahí dejaría la intervención. Muchísimas gracias, y gracias por el honor de poder reseñar un poquito su trabajo del doctor Juan Carlos Sánchez Antonio. Gracias a ti, Omar. El doctor Juan Carlos Sánchez Antonio con la ponencia La filosofía de la luz en la astronomía y el calendario de los zapotecos. Una vertiente, una perspectiva filosófica particular desde la visión de los antiguos zapotecos. Muchísimas gracias, Omar, por tu participación nuevamente. Continuamos con la última ponencia del sábado a cargo de el responsable y el fundador de este evento, César Morlán Valle. César, la masacre de Toxcatl como fecha verificadora de correlaciones calendáricas. Adelante. Claro que sí, amigo. Pues digo, somos todos los fundadores, ¿no? A lo mejor las ideas ahí fluyen, pero personalmente todos siempre hemos pues trabajado de manera de conjunto. Bien, pues mira, en esta ponencia es la primera que voy a tener el honor de ofrecer.
Es un trabajo pues calendárico, es un trabajo de investigación en el que nos ayuda a dar un paso más a la comprensión de, pues sabemos que el problema de la correlación siempre existe, ¿no? El fantasma de la correlación entre el calendario nativo y el calendario cristiano, pues siempre existe ahí en hasta nuestras épocas, ¿no? Sabemos que el mismo Motolinia o el mismo Sagún tuvieron problemas en que no, es que no es un calendario, es que sí es un calendario. Desde el mismo siglo XVI tuvieron problemas para tratar de comprender un mecanismo totalmente ajeno. Bajo las categorías mentales del siglo XVI, lo que ellos conocían, tratar de comprender un sistema que ahora nosotros llamamos cronontológico, fue algo complejo, y esa incomprensión y la información fragmentada que llega hasta nuestros días, de alguna manera ha hecho que muchos investigadores, al tratar de entender este sistema y tratar de darle una explicación y proponer un mecanismo para que pueda explicar el funcionamiento de lo que es este sistema de conteo temporal, pues sabemos que eso ha derivado en muchas variantes, ¿no? Muchas variantes, se han hecho muchas propuestas en lo que es el tiempo, desde, pues no sé, desde el siglo XVI, como lo hemos dicho, desde los primeros frailes, y de ahí hasta cuando viene León y Gama, y empiezan de alguna manera a tratar de comprenderlo, y después, ya que llega Alfonso Caso, el maestro Tena, y de ahí se han abierto de alguna manera con estas redes sociales, pues varias ofertas de correlación, varias propuestas, todas ellas supongo que bien intencionadas, ¿no? Tratando de comprender este sistema. Sabemos que hay propuestas de que últimamente se tienen muy populares las propuestas que tienen bisiesto, que aplican un bisiesto muy parecido al que se aplica en la parte de cristiana, y tratan de aplicárselo también a la parte de nativa, ¿no? Evidentemente también fue reportado también por algunos cronistas que se hacía a manera pues también de una semejanza a lo que se hacía en el siglo XVI respecto al bisiesto. Después también hay otra propuesta que también es muy popular, de hecho es la más popular, la que dice que se estiran los años, ¿no? Esto de alguna manera por Cecilio Roblero y también retomada por el maestro Arturo Mesa. También existen otras posiciones también como la que en este espacio manejamos, que es la que es ininterrumpido. El Tonalpohualli no sufre ninguna alteración, siempre son 260, 260 y 260, y de ahí deriva todo, ¿no? En este caso, pues es la propuesta por el doctor Alfonso Caso, y nosotros retomamos en un ajuste que hace Nicholson, y lo que le hemos llamado, o se le conoce como la correlación Caso-Nicholson. Y también hay algunas otras por ahí, correlaciones que han propuesto o tratar de comprender este mecanismo y cómo se empata, digámoslo, con el calendario cristiano que nosotros conocemos y que está en uso actualmente. Fue así entonces que una vez revisando yo los textos, cuando estuve escribiendo el libro de Tresenas, los ladrillos del tiempo, pues obviamente tuve que leer todo lo que existía sobre Cortés para poder comprender mejor este proceso. Y uno de estos libros que tuve que leer fue todo lo que dejó José Luis Martínez. José Luis Martínez afortunadamente logró hacer un compendio de todos estos textos cortesianos. Y afortunadamente Hernán Cortés escribía mucho, ¿no? Escribió mucho, mandaba cartas por donde quiera, sus cartas de relación, y entonces José Luis Martínez nos hizo el trabajo de unir toda esta correspondencia de Cortés y de todos sus procesos relacionados a Hernán Cortés. Uno de ellos sabemos que es su juicio de residencia. Una de las cosas que también reúne don José Luis Martínez es un proceso que se trataba de encontrar la evidencia en contra por parte de Diego Velázquez de Cuéllar allá en Cuba, para poder juntar evidencia y poder de alguna manera acusar a Cortés de rebeldía y de alguna manera porque había desobedecido sus órdenes, ¿no? Fue así entonces como uno de estos personajes que había acompañado no a Cortés, sino a se me fue el nombre de quien iba a ir a capturarlo. Pánfilo de Narváez. A Pánfilo de Narváez, gracias, se me fue
el nombre. Pánfilo Narváez había ido a capturarlo y una de estas personas iba acompañando a Pánfilo Narváez, Juan Álvarez. Juan Álvarez es poco conocido en la historia, pero su testimonio es muy importante porque es un testigo presencial de la masacre de Toshkal, de la masacre del Templo Mayor. Y desafortunadamente su testimonio no ha sido tomado en cuenta por muchos de los que nos hemos dedicado a comprender la correlación entre el tiempo cristiano, la forma de entender el tiempo cristiano y la forma de entender el tiempo de Anáhuac, y no se ha tomado en cuenta, pero es muy importante su testimonio, porque su testimonio da precisamente, sin intentar correlacionar una cuenta cristiana con la nativa, sino simplemente está siendo interrogado y él dice que la matanza ocurrió en un día exacto de la semana, en un preciso día exacto. Y es de ahí entonces que, como todas las correlaciones, la del doctor Caso, la de Frank Díaz, la de Conbisiesto, la del maestro Mesa, todos dan un día respecto a cuál es el día que ocurrió esta matanza. Y entonces lo que vamos a hacer en esta verificación es cuál de todas esas ofertas, cuál de todas las ofertas que existen en este momento respecto a tratar de entender el calendario, cuál atina a explicar y cuál atina a decir en qué día exacto ocurrió exactamente la masacre de Toshkal, utilizando este testimonio de Juan Álvarez. Entonces ahí vamos a poner a prueba, es decir, vamos a poner en el banquillo de los acusados esas correlaciones que existen en el mercado, por así decirlo, ¿no? Porque este testimonio es muy importante. Estamos hablando de que fue recogido a finales de 1520 o principios de 1521. Es decir, todavía ni siquiera caía Tenochtitlan cuando ya se estaba dando este testimonio y dando el día de la semana en que fue esta masacre. No me quiero adelantar mucho porque justamente de eso se trata la ponencia. Entonces es muy importante, vamos a sentar en el banquillo de los acusados a todas las correlaciones populares, a ver cuál atina a dar con el exacto día de la semana que funciona, que menciona Juan Álvarez, testigo presencial de la masacre de Toshkal. Y pues esa sería la primera conferencia y con eso cerraríamos justamente las ponencias del sábado, querido amigo. Muchas gracias, César. Sin duda, un tema que ya se antoja muy sumamente interesante y también polémico, pero es muy interesante la perspectiva que estás mostrando del banquillo de los acusados. Me gustó esa comparación. Va a ser muy interesante ver de qué manera se analiza esta información pues tan relevante y yo considero que también pues tan pues novedosa y vanguardista. Muchas gracias, César. Con esto cerramos entonces la primera jornada del sábado 12 de agosto. Y bueno, vamos a continuar con la del domingo 13 de agosto, ¿sí? Y después de la lectura del Tonali, la apertura de esa jornada, vamos a tener la presencia del aquí contador del tiempo maya, Willy Barreno, con el tema la descolonización del calendario, una mirada desde el mundo maya, ¿sí? A las 9 de la mañana el domingo. César, ¿te gustaría Sí, claro. Bueno, a Willy Barreno tuve la oportunidad de conocerlo precisamente en Guatemala, ya hace algunos ayeres, o sea, a lo mejor unos 8 años, que me invitó precisamente a las ceremonias del Huachaquit Bats, que es este 8 mono, y tuve la oportunidad de ir para allá con ellos y ahí hicimos muy buena amistad. Justamente acudí a lo que es su ceremonia, en donde lo nombraron a él y a su esposa como Ajkij, ahí justamente en los Altos de Guatemala, ahí en Quetzaltenango, en Zunil. Estuvimos ahí con ellos, muy amablemente nos compartieron y nos dejaron presenciar de esta ceremonia. Y de ahí pues es de que hemos platicado mucho, es un gran amigo. Y pues la idea es de que ellos ya están manejando también lo que estábamos hablando al principio, ¿no? De esta forma ya de tratar de no ver al mundo bajo una sola visión que es la occidental, ¿no? No interpretar al mundo a través de sus cosmovisiones,
sino sabemos que existen aquí una distinta forma de interpretar el espacio-tiempo. Y eso es justamente lo que nos va a hablar Willy sobre esta descolonización del calendario. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Cómo lo ven desde el mundo maya? Y me lo acentuó mucho. Dice, es que ya no quiero decir maya quiché, sino desde el mundo maya, porque justamente tratamos de ser ya plurales, ¿no? Ya no necesariamente los quiché, los maya mam o los cachiqueles, ¿no? O en Yucatán, ¿no? Sino ya directamente el mundo maya. Y entonces yo hablando con mi querido amigo Willy, me dice, pues déjame hablar, ¿no? Voy a decir, quiero dar mi palabra respecto a cómo lo vemos nosotros para de alguna manera ya tratar de descolonizar esa unipolar forma de ver esta realidad, ¿no? Este espacio-tiempo tan distinto como sabemos que funciona el mecanismo de Anáhuac, el mecanismo del antiguo México, Guatemala, todo lo que ya sabemos antes del arribo hispano. Entonces va a ser una ponencia bastante interesante, va a ser desde allá, desde los altos de Guatemala, las montañas altas de Guatemala, y en Quetzaltenango vamos a tener el honor de que nos dé su mirada y su palabra también nuestro querido maestro Willy Barreno. Eso sería, querido amigo, lo que esperaríamos justamente de Willy. Excelente, César, muchas gracias. Bien, también vamos a tener otra perspectiva, otra mirada también desde el mundo maya. Vamos a tener 3 en esta ocasión, qué interesante. Muy bien, pues continuamos con el domingo y le toca su turno a su servidor, ¿sí? Mi nombre es Gerardo Ingram, tlacuilo y divulgador, miembro de Caltonac. Mi ponencia se llama Tonalámatl, Naturaleza y Tiempo. Déjenme, les voy a compartir. ¿Sí? Bien, sabemos que precisamente el Tonalámatl es la herramienta, es el objeto en el que está plasmado el tiempo, es el cuerpo del tiempo, como dice la doctora Ana Díaz. Y precisamente ahí es donde se ordena el tiempo y el espacio a través de la cuenta Tonalpohualli. Bueno, pues vamos a ver cómo la observación dedicada de la naturaleza y también de sus fenómenos, los efectos de esta en la vida de todos los seres y la recurrencia de ciertos patrones y ritmos derivaron no solo en un conocimiento, sino en el desarrollo de instrumentos, soluciones, ¿sí?, y herramientas cada vez más sofisticadas para conocer el mundo o incluso hacer posible la predicción del futuro. Hemos descubierto no solamente en el estudio del Tonalpohualli, sino en el cotidiano llevarlo y experimentarlo día con día desde hace ya varios años, que cuando hablamos de las categorías que nos sirven como punto de partida para estudiar todo esto, pues evidentemente son las que tenemos a la mano que corresponden a la cultura actual, ¿sí? A la cultura judio-cristiana, al mundo occidental, lo podemos llamar de muchas maneras. Sin embargo, nos marcan una forma específica de ver y entender el tiempo y el espacio y la realidad. Bueno, y en ocasiones he escuchado que se menciona frecuentemente con que hacen falta categorías, ¿no? No, esas categorías no funcionan para estudiar esto porque estamos hablando de una civilización distinta, etcétera, etcétera. Bueno, esas categorías están contenidas en el Tonalpohualli. Como el Tonalpohualli, al ser este armonizador del tiempo y el espacio, es en sí mismo, los tonalis, los conceptos que están volcados ahí, son categorías que nos sirven desde lo humano hasta lo astronómico, ¿sí? Esto es muy interesante porque vamos a descubrir ahí cómo a través de la pura observación de la naturaleza y de su comprensión, el desarrollo de estas herramientas, el desarrollo de esta forma de entender y explicar el mundo, y cómo en la actualidad podemos recuperar, revitalizar ese tipo de instrumentos, ese tipo de visión, precisamente, no solamente para enriquecer nuestra vida personal, sino también para contar con categorías nuevas. Es como si nos otorgaran de repente un nuevo set de herramientas que antes no conocíamos, ¿sí? Ya no vamos entonces a funcionar solamente con las que conocemos y con las que aprendimos en la escuela, sino que además vamos a tener unas nuevas. Nuestra propuesta también no es en el sentido de quitar lo que ya existe para poner esto que se está redescubriendo, ¿sí? En ocasiones hemos visto cómo hay algún radicalismo en el que dicen, no, pues hay que quitar el mundo occidental que nos ha hecho tanto daño y que los conquistadores. Se habla mucho de este tipo de temáticas. Nuestra propuesta es que vamos a enriquecer todo ello, ¿sí? No podemos renegar de nuestro pasado indígena y también de nuestro pasado
¿sí? Que viene de Europa. Así que al ser seres de esta época, con esas mezclas ya y ubicarnos precisamente en nuestro propio contexto, vamos a entender que el recuperar estas herramientas nos va a servir para enriquecer, no para sustituir. Y en este sentido, sí, claro, muchas de esas herramientas, muchas de esas ideas, pues van a desplazar a las otras, sin lugar a dudas, pero esa no es la intención. La intención es enriquecer nuestro propio acervo, nuestro propio conocimiento y sobre todo nuestra experiencia de vida. La creación tecnológica plasmada en la cuenta Tonalpohualli y su instrumento, el Tonalámatl, es uno de los desarrollos más extraordinarios de la antiquísima civilización del Sema Náhuatl. Muestra no solo el enorme avance del pensamiento de estos pueblos, sino también su pleno entendimiento de la naturaleza, la realidad, el cosmos, así como el papel del ser humano en los diversos procesos y ciclos. Precisamente, repito, la naturaleza es lo que inspira todos los conceptos, las ideas y los desarrollos de esta civilización. Y esto es muy interesante porque integra al ser humano en la naturaleza, no nos separa de ella como actualmente nos concebimos, como estamos nosotros y la naturaleza allá lejos, incluso ya en las ciudades, pues cada vez estamos más lejanos de la naturaleza. Ya no observamos el cielo, sabemos qué horas son y sabemos qué día es y sabemos qué época del año porque tenemos calendarios, tenemos celulares, tenemos relojes, tenemos computadoras. Pero de no ser por eso, estamos completamente desconectados de los ciclos que justamente sirvieron a la antigua civilización de lo que ahora conocemos como México para desarrollar todas sus categorías que les funcionaron para entender, vivir y desarrollarse. Esta es la temática de mi ponencia y obviamente la perspectiva que yo ocupo siempre es desde la imagen, ¿sí? Se tiende a estudiar todo esto siempre en textos, claro, los textos son muy importantes, sin duda, todas las investigaciones de todas las disciplinas que abordan estas temáticas son sumamente importantes, pero tenemos que reivindicar a la imagen como un vehículo de transmisión del conocimiento único y que incluso puede transmitir mucha más información, mucho más amplia que el texto. Esto lo hemos visto no solamente en el Tonalámatl, sino en todos los documentos conocidos como los Amoxtin, los documentos probadamente prehispánicos, y también comparándolo con otras expresiones culturales y pictóricas a lo largo de todo el mundo y de todas las civilizaciones, nos hemos podido dar cuenta cómo la imagen primaba en la época que conocemos actualmente como la prehistoria, ¿sí? Al tomar el lugar primordial, el texto, los caracteres, se pierde esa conexión con la imagen, se pierde esa capacidad de utilizar la imagen, el lenguaje simbólico y metafórico, ¿sí? En el que se puede plasmar prácticamente cualquier tipo de temas, desde los temas cotidianos hasta los temas filosóficos, los conceptos elevados, la astronomía, la matemática, y todo ello está contenido y concentrado en la cuenta que lo cuenta todo, en el Tonalpohualli. Entonces, bueno, pues desde la perspectiva de la imagen, ¿sí? Dándole primacía a las imágenes extraordinarias que nos regalan los antiguos mexicanos, los mayas, los mixtecos, los zapotecos, pues vamos precisamente a tratar este tema de naturaleza y tiempo. Muchas gracias. Vamos a continuar. Perdón. No, muy bien, amigo, muy bien. No, perdón, sí, es que como tuve que adelantarme para poner mis diapositivas, Sí. ya me regresé, aquí estamos. Continuamos entonces con el recorrido por las ponencias del domingo y le toca el turno a la Ana María González López, nana de la tradición maya quiché. Anita, mucho gusto, qué gusto verte por acá. Bienvenida. Malteosh, muchas gracias. Pues primero quiero agradecer a cada uno de ustedes la invitación, pero también quiero pedir permiso para externar mi palabrita a Lukushkaj, a Lukushuleu. Hoy en este día, Ukup Noj, el día de la sabiduría, el día de todo el conocimiento que estamos compartiendo, transformando esa mirada que hemos tenido a lo mejor a partir de la invasión de los españoles y recobrando el sentido de lo que los abuelos y abuelas mayas han
ido compartiendo de generación en generación a través de la Nahuatl de la palabra oculta, que ha estado ahí permanentemente a través del tiempo. Pues les agradezco a cada uno de ustedes que hoy estemos aquí reunidos, que nuestros corazones se hayan juntado para poder realizar este trabajo conjunto de traer nuevamente a la luz, pues este compartir esta sabiduría de los ancestros con una nueva visión, con una nueva perspectiva de cómo es las cuentas en este tiempo, porque además en el lugar donde cada uno de nosotros habitamos, pues existen realidades diferentes, ¿no? Y entonces manifestar esa sabiduría de las energías a lo largo de los 260 días de las cuentas calendáricas, pues requiere de mucha claridad y de mucha certeza para ir caminando. Entonces hoy pues yo en mi plática, porque en realidad esto es un compartir desde mi corazón, desde lo que los abuelos y abuelas me enseñaron, voy a hablar sobre la cuenta del Cholqui, sobre las 260 energías. En realidad tendríamos que tener mucho tiempo todos para poder extendernos, ¿no? Pero solamente vamos a tener una hora, entonces pues va a ser una embarradita para que en un futuro tengamos más conversatorios sobre las diferentes cuentas que al final vienen siendo una sola, ¿no? Esta visión que tenían los abuelos del Semanáhuac de cómo ir caminando en este camino blanco, lo que los mayas llamamos Agbe, en este camino de la luz, de la claridad, que nos va convirtiendo en humanos más completos, en humanos íntegros, en humanos que podemos tener un pensamiento, un sentimiento y una acción impecable, ¿no? Que nuestras palabras día a día sean eso, un reflejo de lo que realmente somos en nuestro espíritu, ¿no? Y esa es la base de las cosmovisiones de la náhuatl, que todo tiene una esencia, todo tiene un espíritu, y como tal, pues todos merecemos ese respeto y ese estar en orden, ¿no? De lo que hablan precisamente las cuentas, el orden para llevar una vida plena, una vida en plenitud. Y pues esta trecena en la que estamos es la trecena de Humbats, precisamente la trecena de los artesanos, ¿no? Y hoy estamos tejiendo precisamente estamos uniendo nuestros tejidos para desde nuestro corazón compartir lo que hemos venido aprendiendo día a día, porque esto pues nunca termina, ¿no? Hay quienes me preguntan, ¿y cómo es que estás en Puebla? Y si toda la zona maya está de la península de Yucatán para abajo. Bueno, pues ha sido, en realidad yo conocí a los abuelos, a mis abuelos, a la Nan Carla, al Tata José, o Nan Shuni, a la Nana Mabel. Ellos vinieron aquí a Puebla y fue así como yo empecé a caminar, ¿no? Fue así como yo empecé a conocer sobre esta sabiduría, sobre todo este conocimiento, y bueno, pues sigo caminando, ¿no? Ya tengo ratito, pero yo empecé porque me empecé a enfermar, porque precisamente en ese pues no entender mi proyecto de destino, no entender a qué venía esta vida. A partir de eso es que se abre, ¿no? Se abre todo, es algo muy emocionante porque se abre toda una sabiduría, ¿no? Y gracias a que yo me empiezo a meter en este conocimiento, al paso de los años, pues yo pude tener ese bebé que tanto deseaba, ¿no? Algunos ya lo han visto ahí en fotitos en mi página. Y bueno, pues en realidad yo creo que descubrí, porque así lo manifiesto, mi misión de vida, ¿no? Ahí fue donde yo entendí qué era lo que venía a realizar, ¿no? Y en una ocasión, una de las nanas me dijo, ¿para qué quieres tanta sabiduría si no la quieres compartir con los demás, ¿no? Y entonces parte de este trabajo que hacemos todos los días, pues es ir compartiendo lo que nosotros vamos integrando, vamos reconociendo
Y además que también nos va llegando, esto es a través del espíritu, ¿no? O sea, en realidad nuestros ancestros lo primero que hacían era conectarse con las energías, ¿no? Este tiempo, este momento de pedir esa claridad para que la información llegara a través de alguna manifestación, algún mensaje de los animales, de las plantas, pero también de toda la sabiduría que estaba a través de los sueños, ¿no? Entonces, no, pues los abuelos han venido contando el tiempo desde hace miles de años, ¿no? Algunos dicen que hace más de 12,000 años, ¿no? Algunos abuelos hablan de eso. Las estelas hablan del año 3112 antes de Cristo, pero yo creo que esto pues tiene más tiempo, ¿no? Entonces, pues con mi pequeña palabra es lo que voy a compartir con ustedes, la base del Cholqui, las 20 energías, los 13 niveles energéticos, algo muy básico el simbolismo espiritual, porque tiene más que ver con la espiritualidad que con las imágenes, ¿no? Sino con lo que nos transmite la energía de cada día en un momento muy breve, y acerca del chumil, de la estrella de cada uno, ¿no? Ahí algunos dicen en ese pensamiento de unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Bueno, en las cosmovisiones del Semanáhuac, todos nacemos con estrella, ¿no? Todos tenemos las energías que nos ayudan precisamente a realizar nuestro proyecto de destino, ¿no? Entonces, pues hoy les agradezco a cada uno de ustedes el poder estar compartiendo en pensamiento, en corazón y en acción, pues esta sabiduría que hemos ido adquiriendo a través de nuestros abuelos, a través del acercamiento que hemos tenido a querer entender un poco más de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos, porque esa es la parte importante que nos toca a nosotros, ¿no? Este tiempo, este momento, de aquí en lo que sigue en nuestra vida, ¿no? Y pues sí tomar la sabiduría no como algo que queremos robar, sino como algo que nos pertenece, ¿no? Y en la mañana precisamente mi abuelo es de la zona de Chiapas, de Tonalá, que significa el lugar donde sale el sol, ¿no? Entonces, pues tengo como esa ascendencia, ¿no? O sea, en realidad sí soy una descendiente de mayas, ¿no? Entonces, pues me siento muy contenta de poder estar en esta ocasión, en este segundo congreso del Nuevo Tiempo de Anáhuac con cada uno de ustedes. Y pues los invitamos a que lleguen el día 12 y 13 de agosto. Y pues ahí vamos a estar compartiendo cada uno de nosotros toda la sabiduría que se nos ha ido transmitiendo a lo largo de los años. Maltiosh. Muchas gracias, Ana María. Un placer. La matemática del Cholqui y la misión del Hunwinak. Espero estarlo pronunciando bien. El domingo 13 de agosto a las 11 de la mañana. Muchas gracias por compartir tu experiencia y, bueno, también todo el conocimiento que nos vas a compartir en esta ponencia. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente. César Morlán, con el ciclo de eclipse de 871 días al mediodía justamente. Muy interesante. César, por favor, platícanos de esta interesantísima y reveladora temática. Claro que sí, amigo. Pues vamos a presentar este descubrimiento que junto a mi querido amigo David Wood Cano, arqueastrónomo, un día que estábamos, y créeme que fue un descubrimiento, digámoslo, fortuito, porque estábamos analizando lo que son los terremotos, ¿no? Los movimientos de tierra, y estábamos analizando los tonales en que han ocurrido, y nos pusimos a hacer algunos tipos de cuentas, y de repente nos dimos cuenta de que había entre un eclipse de sol y un eclipse de luna, había 871 días. Y esto es exactamente divisible entre 13. Dijimos, mira qué curioso, ¿no? Un eclipse de sol y uno de luna. Y entonces le digo a mi amigo, ¿y qué pasa si buscamos después otros 871 días?
y nos dimos cuenta de que habíamos encontrado un ciclo o un periodo de tiempo en el que, dado un eclipse de sol, le sumas 871 días y llegarás a uno de luna. Le sumarás otros 871 días y llegarás a uno de sol. Le sumas otros 871 días y llegarás a uno de luna. Entonces se van alternando eclipses de sol y eclipses de luna. De alguna manera no quedó registrado este ciclo en las fuentes, ni tampoco en los códices, ni mayas, ni mixtecos, que al menos que yo conozca. Y entonces, pues queremos presentar justamente este estudio, porque también vamos a presentar cuántos eclipses hay entre uno y otro. Vamos a hablar sobre el eclipse del próximo, el gran eclipse de sol de México del próximo 8 de abril del 2024, que se relaciona con el anterior gran eclipse de México también del 11 de julio de 1991. Vamos a ver cómo estos son, entre comillas, eclipses espejo. Y vamos a ver que de la cantidad de días que hay de un eclipse, de ese eclipse del 11 de julio de 1991 a lo que es el próximo 8 de abril, 8 de abril del 2024, hay exactamente un número, la cantidad de días que hay entre ese y este es divisible entre 260. Entonces vamos a presentar cómo el Tonalpohualli, o en este caso la cuenta de los 260 tonalis, o combinaciones, también sirve para cuestiones de eclipses. Esto ya es algo que ya se sabe, pero vamos a verlo desde otra óptica de lo que son las trecenas también de este ciclo de 871 días, que además es la suma del ciclo de 819 maya, o que ahorita lo hemos visto por todos lados, el de 819, más 4 trecenas, es decir, más 52 días. Vamos a ver también que este ciclo quedó reflejado ahí entre los pasos cenitales y los pasos por el Nadir, precisamente ahí en Monte Albán. Vamos a presentar toda esta evidencia que ya hicimos sobre arqueastronomía, así es que va a estar muy interesante, y vamos a proponer una sencilla ecuación que hemos denominado la ecuación de alternancia de eclipses, en donde nos damos cuenta de que la naturaleza pues se mueve al ritmo pues de una cuestión de constantes matemáticas que tienen que ver con la proporción áurea, que también va a ser la tercera ponencia que voy a tener el honor de ofrecer en este congreso el próximo 11 y 12 de agosto. Así es que espero que también nos puedan acompañar a esta ponencia, donde vamos a dar a conocer este ciclo de eclipses de 871 días. A lo mejor una forma muy nativa, muy calendárica, muy anahuaca de poder predecir eclipses sin utilizar los ciclos INEX o SAROS que utiliza la astronomía moderna, ¿no? Todo esto basada en trecenas, absolutamente en trecenas. Entonces, pues eso sería lo que vamos a explicar en esta segunda ponencia, querido amigo. Muchas gracias, César. Otra evidencia a las muchas que se van sumando ya precisamente para darnos la certeza de que el Tonalpohualli y las matemáticas antiguas pues confluyen y están involucradas prácticamente en todo lo que conozcamos y lo que analicemos. Muy interesante, César. Muchísimas gracias. Gracias por la intervención y gracias por la investigación. Bien, el siguiente, el maestro Canek Estrada Peña, maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM, con la ponencia Calendarios coloniales de la tradición quiché y sus analogías con los códices del grupo Borgia, el domingo 13 de agosto a la 1 de la tarde. Adelante, maestro Canek. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a todos los ponentes que van a estar presentando sus trabajos, así como a los organizadores. Les felicito mucho por este arduo esfuerzo colectivo y pues deseo que tengan todos el mejor de los éxitos, ¿verdad? Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible, ya que pues esperamos darle como la parte sustancial, ¿verdad? En la ponencia del día 13. Pero bueno, hacemos una pequeña probadita, ¿verdad? Como dijeron al principio, para pues poder ir viendo de qué se trata el trabajo que les voy a presentar.
Para el tema de la calendárica mesoamericana es sumamente relevante abordar el uso del cholquij entre los grupos mayas de los Altos de Guatemala, ya que ha sido quizás el lugar donde con más fuerza, con más perseverancia se ha mantenido ininterrumpidamente la cuenta de los días a partir del contacto con los europeos, ¿verdad? Mientras en algunos lugares se perdió, digamos, en los primeros años de la colonia, ¿verdad? Por la severa visión inquisitorial de los religiosos. En otros lugares, digamos, más remotos, más apartados, pues se fue conservando. Algunos, por ejemplo, como en las montañas de Oaxaca, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la zona de Estola de Vega, todavía hasta principios del siglo XX se venía utilizando esta cuenta. Después pues, se fue perdiendo. Digamos, ahora tenemos un par de comunidades en la Sierra Mije donde todavía se utiliza esta cuenta. Que lo conocemos gracias al trabajo de Araceli Rojas Gracida. Y bueno, pues digamos para esta región de los Altos de Guatemala, que abarca, digamos, la Sierra de los Cuchumatanes, el altiplano occidental, ¿verdad? Donde habitan grupos quiché, cachiquel, sotujil, mam, achí, ixil, etcétera, ¿verdad? Pues es donde, digamos, se ha mantenido, digamos, aparte de que hay gran cantidad de comunidades donde se ha preservado este calendario, pues también tenemos gran cantidad de información que nos da noticia del uso de este calendario, sobre todo a partir del siglo XX, ¿verdad? Con los trabajos de diferentes etnógrafos que van desde la época de la etnografía clásica de Guatemala, ¿verdad? Como Leonard Schulze-Gina, Ruth Bunzel, ya más recientes a la década de los 60s, 70s, con Bárbara Tetlock, y bueno, ahora con todo el resurgimiento del movimiento maya, pues hay, digamos, lejos de ser como una práctica que se fuera perdiendo, más bien hay un boom, digamos, en el uso y el estudio de este sistema nativo de cómputo del tiempo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, digamos esto pues desde la parte vivencial, ¿verdad? Desde la realidad de las comunidades mayas contemporáneas. Pero, sin embargo, se ha abordado, digamos, relativamente poco, ¿verdad? Lo que conocemos acerca de este sistema de 260 días vigente en las tierras altas de Guatemala a través de los documentos etnohistóricos, ¿verdad? Por eso, si bien, digamos, pues mi área de especialización es etnográfica, ¿verdad? Yo me he dedicado durante algunos años al estudio del cholquij, pero digamos, tal como se entiende, digamos, en la dinámica ritual de los pueblos mayas de la actualidad, pues ahora, digamos, incursiono en esta parte, digamos, etnohistórica más bien, donde pues tenemos diversos documentos del siglo XVII y XVIII sobre todo, que nos dan noticias acerca del uso de estos calendarios. Propiamente, vamos a referirnos a un documento en específico, ¿verdad? Ya que, digamos, tratar de abarcar como toda parte de que el tiempo no da, pues es antipedagógico, ¿verdad? Meter tantas cosas en un solo rato, ¿verdad? Pero vamos a tratar de tratar aspectos concretos de un documento que se conoce como Calendario de los Indios Quiché de 1722. Les voy a compartir algunas imágenes, ¿verdad? Adelante. Gracias. En realidad, bueno, vamos a tratar de hacer en esta ponencia un resumen de un trabajo anterior, ¿verdad? Que realicé con Kasia Milkuska, Katarzyna Milkuska, de la Universidad de Varsovia,
¿verdad? Junto también con otros colegas de allá, como Daniel y Dominica, en el cual propusimos que este documento, el calendario de 1722, es una forma con la que nosotros podemos proponer, digamos, una hipotética forma en que se podrían haber leído algunos augurios que se encuentran contenidos en tablas de códices del Grupo Borgia, porque concretamente en el Códice Borgia, en el Vaticano B y en el COSPI. Este nuevo estudio que hizo la UNAM en coordinación con la Universidad de Varsovia, que es una nueva edición facsimilar del Códice Vaticano B, pues viene acompañada ahí de diversos estudios, ¿verdad? Y bueno, pues tuve la fortuna, la oportunidad de poder participar con esta propuesta. El calendario lo conocemos gracias a una copia que se hizo en 1877 por Karl Behrendt, y pues digamos, pues es un documento que no tiene, digamos, propiamente pictogramas, ¿verdad? Está todo escrito en caracteres latinos, pero pues es interesante desde el punto de vista de que contiene gran cantidad de información calendárica, ¿verdad? En su primera parte podemos encontrar correlaciones día a día del año 1722 entre el sistema quiché y el calendario gregoriano, que bueno, ya estaba en boga en esa época, ¿verdad? Ay, perdón que los corra así de rápido, pero para que encontrar la que yo quería, ¿verdad? Este es la primer hoja de este apartado que se llama Cholpowalquij, Masewalquij, ¿verdad? O bueno, que se le ha titulado así, y que bueno, pues nos indica que el cargador del año, de ese año de 1722, que fue el día 9 venado, Belejepkiej, cayó en el 3 de mayo del calendario gregoriano, ¿verdad? A partir de esta lámina, entonces, o bueno, de este folio más bien, el documento pues nos explica cómo se va relacionando día con día el año de 1722 y luego tenemos una correlación de inicios de veintena hasta el año de 1727, si no mal recuerdo. Sin embargo, yo quería hacer énfasis en una segunda parte, en donde podemos encontrar unos almanaques que se han titulado como Ajilabalquej, ¿verdad? Y que nos marcan grupos de 5 días divididos en un espacio entre 52 días cada uno de ellos, ¿verdad? Ello hace que cada uno de esos 5 días tengan un coeficiente numérico igual y que estén, digamos, agrupados de acuerdo a cómo conocemos para el calendario del Centro de México las orientaciones cardinales, ¿verdad? O sea, en un grupo están puros días asociados hacia el rumbo del oriente, en el otro puros días asociados al rumbo del norte, otro grupo asociado a puros días del poniente, otro grupo asociado a puros días del sur, y de esta manera entonces tenemos todas estas casillas, ¿verdad? Que les digo que tienen como característica principal que tienen el mismo numeral. Y bueno, pues encontramos una glosa en quiché que da un augurio, digamos, para cada uno de estos 5 días. Esta forma de entender, digamos, el sentido mántico de los días ya no está presente en las tradiciones actuales. O bueno, por lo menos yo no lo he podido documentar en el trabajo de campo. Sin embargo, digamos, es interesante que en esta época del siglo XVIII, pues estaba tan en boga que incluso este documento está es la conjunción de 2 almanaques distintos, ¿verdad? De hecho, tiene 2 variantes dialectales del quiché diferentes, pero que están organizados de la misma manera. Estos fueron
digamos, o llegaron a nosotros gracias al decomiso que hizo Cortés y Larraz, de un dominico, digamos, pues que se dedicó a recorrer gran parte del territorio guatemalteco. Y bueno, pues le llegaban este tipo de cosas como pruebas de las prácticas idolátricas, como ellos lo llamaban, ¿verdad?, de los nativos. Sin embargo, bueno, pues lejos de ser destruidos, pues fueron decomisados, fueron guardados. Después Carl Bennet los volvió a reencontrar, los transcribió y bueno, es la copia que conocemos en la actualidad. Pero saber cuántos cuadernillos hayan podido existir de esto en estas épocas. Como les digo, desafortunadamente, pues esta práctica ya no quedó vigente en la forma en que se entiende el cholquije en la actualidad entre los mayas de los Altos, pero pues es para aquellos que conocen, digamos, el Códice Borgia o el Vaticano B o el COSPI, casi inmediatamente uno los puede asociar con las tablas del Tonalpohualli que vienen al principio de estos documentos, ¿verdad? Tal como esas, en donde también encontramos grupos de 5 días que también tienen una misma orientación dentro de este cosmograma horizontal, ¿verdad? Que va oriente, norte, poniente, sur, y que, digamos, van acompañados del mismo numeral. Entonces, lo que proponemos en este estudio, y que bueno, que les voy a mostrar en la ponencia del día 13, es un ejercicio comparativo precisamente entre algunos de esos augurios y algunas imágenes que podemos encontrar en estos códices para tratar de proponer quizá una forma hipotética en la que quizás se enunciaban estas imágenes. Además, pues hacer una reflexión de qué tan amplio pudo haber sido la influencia del estilo Mixteca Puebla, ¿verdad? Que es el precisamente bajo el cual están pintados estos códices, en regiones tan remotas como los Altos de Guatemala. Digamos, ese sería, digamos, básicamente el contenido de lo que pretendo presentar ese día. Excelente, maestro Canek, muchas gracias por compartir. Sí, ciertamente, pues vamos a poder presenciar esta forma de cognar, ¿no? De mostrar cómo se pueden relacionar las informaciones de aquel lado en el mundo maya, pues continuaron persistiendo durante más tiempo que de este lado, donde fueron perseguidos y destruidos gran cantidad de documentos y también muertos gran cantidad de personas que podían habernos legado también una buena parte de ese conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, pues vamos a continuar. Con las ponencias del domingo. Y bueno, pues la siguiente estará a cargo de Teresa García Cázares, licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación, investigadora del calendario y la cultura náhuatl. Su ponencia se titula Revisión de cualidades bueno, malo, indiferente y su consideración en algunos ejemplos de violencia. Me voy a permitir, ya que no nos pudo acompañar en esta ocasión la maestra Teresa, de leer el texto que nos envió precisamente para poder tener una idea de cuál va a ser la temática de su intervención. En esta charla haremos una revisión desde el punto de vista de los autores del siglo XVI y posteriores autores respecto a las cualidades de los numerales de los días, regentes de trecenas, señores del día y de la noche, para determinar la influencia de cualidades bueno, malo o indiferente de un determinado día. Y tomando como base esta clasificación, exploraremos su validez en algunas fechas de eventos relacionados a linchamientos en México reportadas en el libro Vorágine de la Violencia de Gemma Klopp Santa María. Como podemos ver también aquí una perspectiva que involucra nuevamente todos los datos que emanan de la cosmovisión y particularmente del Tonalpohualli una vez más, todos sus números, sus cuentas, sus acompañantes, todo lo que va apareciendo y confluyendo en cada uno de estos
este sistema ordenador del espacio y del tiempo. Y bueno, pues con evidencias históricas nos van a platicar cómo se relacionan precisamente la parte augural, la parte mántica, con algunos hechos históricos registrados en el libro que ella cita en este momento. César, ¿algún comentario? No, va a ser bastante interesante. Generalmente Tere nos habla sobre arqueastronomía, ¿no? Que también es mucho de su fuerte. Tiene ya 2 diplomados de arqueastronomía y aparte, ahorita el tema que nos ha propuesto es bastante interesante. Y fíjate que todo esto que estamos presentando tiene que ver con el nombre del Congreso, ¿no? El nuevo tiempo de Anáhuac. El maestro Omar Bucio nos habla también de esta nueva forma de entender la realidad, de lo que recientemente también la geopolítica, todo lo que tiene que ver con David Choquehuanca, todos estos filósofos que están funcionando ahora en la parte del sur, con unas muy buenas propuestas en el cono sur. Rafael Bautista, los hermanos Bautista, ¿no? Karina Ochoa, el mismo Juan Carlos. Entonces, también lo que nos presenta, por ejemplo, también Rolando, la maestra Lili, hablamos de cosas novedosas, ¿no? Por eso yo creo que encaja muy bien lo que es el título de este segundo congreso, que es el nuevo tiempo de Anáhuac. Estamos de alguna forma revitalizándolo ya también con cuestiones ya más modernas, o el mismo ciclo de 871 días, ¿no? Que a lo mejor no estaba visto en ningún lado, pero existe. Y vamos a dar esta evidencia de que probablemente también fue encontrado por los antiguos, ¿no? Entonces, pues esto que nos presenta Tere también se me hace muy novedoso en esta parte de lo que sería el Congreso. A mí me da mucho gusto todo lo que vamos a presentar. Tenemos de muchos vertientes de conocimiento y todo eso me agrada que sea con una cuestión, pues de alguna manera revitalizándolo, ¿no? Lo mismo que tú haces con tu trabajo de Motlacuilo, de lo que es el Códice Borgia. No sé qué más sigue, querido amigo. Bien, pues estamos acercándonos al final, justamente la última ponencia que corresponde también a César Morlán Valle, la proporción áurea en el calendario de Anáhuac. El domingo 13 de agosto a las 3 de la tarde, como la última ponencia, la última gran ponencia de este congreso. César. Sí, fíjate que a mí el calendario no deja de sorprenderme. Realmente me siento como niño en juguetería cada vez que encuentro cosas tan bonitas que es este mecanismo cronotológico. Nos dimos cuenta, pues, que recientemente también los investigadores de la Universidad de Pretoria, pues ya ponen esta proporción áurea ya como una cualidad implícita del espacio-tiempo, ¿no? Sabemos que la podemos encontrar desde lo que son el micromundo, desde a niveles atómicos hasta a niveles de las galaxias, ¿no? Esta proporción que desde los griegos, después ya pasando por Luca Pacioli, que se relaciona también con lo que es la serie de Fibonacci, este valor que todo mundo conocemos en la escuela, que es el de 3.1416, que es pi. Hay otro valor con el que la naturaleza construye, que es phi, que significa 1.618. Este valor que lo que agrega a la naturaleza es armonía y no necesariamente equilibrio. Una forma de entenderlo y que a veces me gusta explicarlo es como si existieran en la naturaleza la misma cantidad de zorros que la misma cantidad de conejos. Si hubiera la misma cantidad, terminarían aniquilándose, ¿no? A cada zorro le corresponde un conejo y ya. En esa forma ya no tendrían para alimentarse. La naturaleza necesita que haya entonces una armonía, que haya más cantidad de conejos en una proporción para que haya la cantidad de zorros, ¿no? ¿Cuánto? 1.618 veces más, o 0.618 veces más debe de haber más presas que depredadores. Esto genera de alguna manera armonía. Y esta variable que es el de 1.618, que es phi, utilizando los números de la cronometría nativa, aparecen. No quiero decir
que lo hayan utilizado. No quiero decir que tengan el mismo concepto que tenemos actualmente, sino que utilizando los números propios de la naturaleza, de los movimientos sinódicos de los planetas y utilizando los números propios de la cronometría del calendario, aparece esta proporción áurea. Entonces, eso es lo que yo voy a dar a explicar en esta última ponencia. Cómo, en la opinión, a mí me sorprende mucho cómo la Luna, cómo Venus, cómo el calendario, cómo el movimiento de la Tierra, cuando se conjuntan, finalmente arrojan en una sencillísima ecuación el valor de 1.618, que es justamente lo que es la proporción áurea, ¿no? Entonces, este calendario o el mecanismo cronontológico tiene embebida la proporción áurea. No quiere decir, repito, que la hayan utilizado como nosotros lo utilizamos actualmente, sino que más bien, al ser un producto, este calendario o el mecanismo cronontológico, un producto de la observación de la naturaleza, al recoger sus datos, lleva embebido o lleva arrastrado esta forma de lo que sería esa divina proporción, como le llamaban, o esta proporción áurea. Entonces va a ser bastante interesante. Mostraré algunas pequeñas ecuaciones muy sencillas que todos vamos a poder comprobar ahí mismo. Y esto pues prometemos que va a volar la imaginación de los asistentes, cómo es tan bonito este mecanismo. Y pues yo creo que con eso cerraríamos ya, querido amigo. César, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar con bombo y platillo justamente este congreso, con esta extraordinaria charla, donde precisamente, como bien dice, nos va a volar la imaginación, ¿sí? Y nos va a llevar seguramente a comprender algunas cosas que seguramente antes del congreso no teníamos en cuenta. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Omar, Ana María, Canek, María Elena, Lili, Rolando, ¿sí? Gracias por estar aquí, gracias por sus intervenciones. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario antes de despedirnos. Pues nada más agradecerles y también agradecer a las sagradas energías que hoy nos permitió reunirnos y llevar esta transmisión de forma amorosa y llegar al corazón de todos los que han pasado todo este proceso del Congreso, y pues que los esperamos allá, que todos los caminos se abran para que esta palabra se multiplique, para que nuestros corazones puedan estar juntos ese día, y también que esta palabra llegue a todos los lugares del mundo donde necesitan esta parte de la sabiduría y el conocimiento que estamos compartiendo para los demás. Gracias, Maltiosh. Gracias, gracias Ana, muchísimas gracias por tus palabras. ¿Alguien más que desee compartir alguna reflexión? Omar tenía levantada la mano. Omar, adelante. Sí, pues primero agradecer a todos los compañeros que hacen posible, no solamente a los organizadores, sino incluso exponentes que estar al frente de esta palabra, y pues es un gusto, ¿no? Siempre escuchar esa parte de diferentes regiones, diferentes latitudes, vamos encontrando las mismas esencias ontológicas, filosóficas. Se corta un poco tu audio, Omar. No, Al final se cortó un poquitín. Yo creo que de todos modos sí captamos el sentido de tu comentario. Muchísimas gracias, Omar. ¿Te sigues ahí? Sí. Se entrecorta tu sonido. Lástima. También toda nuestra gratitud también a ti, Omar, por tus palabras, por tu intervención y por tu participación en este congreso. Bien, pues los esperamos el 12 y 13 de agosto allá en el Centro de Estudios Interculturales de Nezahualcóyotl. Será un placer, un honor compartir espacio y tiempo con todos los que nos acompañen en esa ocasión, y también agradecerles a todos los que nos vieron en vivo a través de Facebook. ¿Sí? Ahí va a estar colgado ya a partir de hoy el programa para que lo puedan consultar. Seguramente mucha gente más lo va a ver en los siguientes días. Y bueno, pues estaremos promoviendo el resto del tiempo que nos resta de aquí al Congreso, toda esta información.
Los invitamos también a que nos ayuden a compartirlo, ¿sí? Visítenos en la página del Congreso, Segundo Congreso Internacional Nuevo Tiempo de Anáhuac, y desde ahí van a estar también los detalles de las ponencias, los horarios y todo aquello que deseen ustedes conocer acerca de este evento, que estamos pues muy contentos y muy orgullosos de participar y organizar. Bueno, pues no me resta más que agradecerles nuevamente a todos los presentes, a todos los que nos estuvieron viendo. Yo les dejo un fuerte abrazo, les deseo una excelente noche. Nos vemos el 12 y 13 de agosto en el Congreso. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas Hasta noches. pronto. Hasta pronto, buenas noches. Gracias. Gracias.